Santo. Es necesario que con más diligencia, que con más atención, con más fervor, poniendo atención, siendo responsables a recibir este mensaje, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas hemos oído? Todo lo que hemos visto en Romanos. Jesucristo es el que nos justifica, el que nos da, el que nos santifica, el que nos redime. Jesucristo es el que nos da libertad. Una vez estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vino Cristo a revivirnos. Entonces, ese es el mensaje de la salvación. Hay salvación solamente en Cristo. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para todo el mundo. Aquel que cree en Cristo es reconectado, es reconciliado con Dios. Ya no está más enemistado, ya no está más peleado, ya no hay más conflicto entre Dios y los hombres por medio de Cristo. Entonces, ese es el mensaje que tú y yo debemos de poner atención, que tú y yo debemos de prestar atención, estar atentos con responsabilidad. Lo hemos tomado, lo hemos hecho parte de nosotros. Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que caigamos. Y eso está haciendo referencia a todas aquellas personas que han escuchado el mensaje de salvación que es Cristo, pero ¿eso basta para ser salvo? ¿Qué dice Romanos? Que si confesáramos con nuestros labios o con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creyéramos en el corazón que Dios le ha levantado de los muertos, seremos salvos. Entonces, para ser salvos, no necesito solamente escuchar el mensaje y ya. Muchas personas creen que Cristo vino a esta tierra, pero eso no les hace salvos. Tienen que confesar a Jesús como su Señor, Salvador, creer en el corazón que Dios le ha levantado de los muertos. Entonces, todas aquellas personas que en algún momento han escuchado del mensaje, pero no han creído en Cristo, han tropezado, se han deslizado. Porque ese es el mensaje que Dios nos ha enviado, un mensaje de salvación por medio de Cristo. Le doy gracias a Dios porque yo creo que de los que estamos aquí, todos hemos atendido con diligencia el mensaje de Dios por medio de Cristo. ¿Todos creemos en Cristo? Entonces, no nos hemos deslizado. Pero hay personas allá afuera que necesitan ser guiados, instruidos a que crean en Cristo. Y eso es parte de la misión que tenemos como creyentes. Es parte del trabajo que hace el pastor Antonio, la hermana Carmen, los hermanos que han ido a las misiones, los hermanos que en algún tiempo también nos ayudaron en las misiones. Es el mensaje que hemos llevado. Cristo es la salvación. Entonces es algo bien importante que se nos dice, hey, recuerda, sé diligente, pon atención a las cosas que hemos oído, que nos está hablando de Cristo. No sea que nos deslicemos. Fíjate, y nos pone este ejemplo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, el primer resumen de este sermón es: seamos diligentes al mensaje que Dios nos ha dado a través de ¿quién? De su Hijo. Y ahorita más adelante vamos a ver, a través de su Hijo, porque Cristo cambia corazones, Cristo cambia a nuestro interior, porque Efesios nos dice que estábamos muertos bajo el dominio del pecado, pero ahora en Cristo tenemos vida. Entonces, es algo que tocamos el domingo pasado. Los profetas llevaron el mensaje al pueblo, pero el pueblo se endureció porque las palabras no eran suficientes. Ellos necesitaban un cambio interior. ¿Quién logró ese cambio interior en nosotros? Cristo. Por eso, una vez más, diligencia al mensaje de Dios que nos ha dado a través de su Hijo, Cristo, porque Él cambia nuestras vidas. Por eso el mensaje que se lleva a los pueblos, el mensaje que se lleva a las personas que están buscando una solución a sus vidas es Cristo. Nosotros como creyentes somos cristocéntricos. ¿Han escuchado esa palabra? Cristocéntricos, porque Cristo es la base de nuestras vidas. Nosotros debemos de movernos, de vivir conforme a
Cristo. Y ese es el gran reto del creyente, vivir conforme a lo que Cristo nos ha dejado. Yo le comentaba a los que estaban tomando el discipulado en la mañana, porque estamos hablando de la preeminencia de la palabra de Dios, que es la que rige nuestras vidas, y yo les dije, y también les digo, y también es una reflexión para ustedes, no me vean a mí, porque yo les voy a fallar. Y les puse un ejemplo que se los voy a poner ahora a ustedes. ¿Cuántos de ustedes a lo largo de esta semana que acabó el día de ayer fallaron en algo? Dijeron una mentira, se pelearon, una palabra ofensiva, no leyeron la Biblia, no oraron, no buscaron a Dios, no hicieron alguna de las enseñanzas de Cristo. ¿Quién puede decir yo fallé? Todos. Por eso, pongamos diligencia al mensaje que Dios nos ha dado a través de su Hijo, porque tú y yo fallamos, pero Cristo no nos va a fallar. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro descanso, que Cristo nos va a ayudar a que tú y yo sigamos adelante. Hoy en la mañana también una hermana nos comentaba acerca de las luchas que tiene, y yo le decía, vamos a tener luchas. Mientras estemos en esta vida vamos a tener luchas, pero Cristo nos va a ayudar a salir adelante. Por eso la importancia de entender quién es Cristo. Cristo el Hijo de Dios, Cristo el Creador del universo, el heredero de todo, Cristo superior a los ángeles, Cristo el que Dios ha enviado para que haya un cambio interno en nuestras vidas. Y cuando nos dice que seamos diligentes, no solamente a recibir a Cristo, sino ahora que ya tenemos a Cristo, a vivir conforme a sus enseñanzas. Ser más como Cristo, menos como nosotros. Eso es algo que debe de estar presente en nuestras vidas. Por eso el tema de la enseñanza de hoy es una salvación tan grande que tú y yo la tenemos en Cristo. Y luego en este versículo, en el versículo 2, nos dice que toda transgresión tuvo su justa retribución. Esto es algo bien importante y se me viene a la mente Sodoma y Gomorra, dos ciudades en el Antiguo Testamento que fueron consumidos por fuego, señal de justicia. Entonces Sodoma y Gomorra, por caer en inmoralidad, por quebrantar la ley de Dios, fueron consumidas, fueron arrasadas, porque sabían que estaba mal, sin embargo, lo hicieron. Entonces, ahora vamos a hablar de los no creyentes. Los no creyentes que ya escucharon el mensaje de salvación y no ponen diligencia a reconocer a Cristo, ¿cuál es su final? El infierno. Y después el infierno, nos dice en Apocalipsis que va a ser arrojado al lago de fuego, donde va a ser el llorar y el crujir de dientes. Ahora tú y yo que ya hemos creído en Cristo, tenemos que tener diligencia, porque si no andamos conforme a la palabra de Dios, no es que vamos a perder la salvación, pero no nos va a ir bien en esta vida. ¿Cuántos de nosotros por andar en malos pasos, Dios nos castigó, Dios nos trajo disciplina a nuestras vidas? Por no andar en buenos pasos, muchos matrimonios estuvieron a punto de quebrarse, otros matrimonios se quebraron. Por no andar en buenos pasos, en vez de recibir las bendiciones de Dios, recibimos la desgracia del pecado en nuestras vidas. Por eso, hermanos, el primer mensaje: seamos diligentes al mensaje que Dios nos ha dado a través de Cristo. Ahora que se quedaron los adolescentes, que estuvo bien que se quedaron, porque este mensaje podemos enfatizar más en ellos, porque apenas van a crecer, apenas mamá y papá los van a soltar. Algunos a sus 28 años todavía los tienen cuidados bajo su abrigo. Pero algún día los adolescentes, los jóvenes van a tener que salir al mundo, a vivir lo que es el mundo. Jesucristo, cuando oró por sus discípulos, no dijo: quítalos de este mundo. ¿Qué dijo? Guárdalos del mal. Entonces,
Los jóvenes, los adolescentes algún día en la universidad, en la escuela, en el trabajo, van a tener que fortalecer su fe con respecto a todas las corrientes que están pasando en esta sociedad. Y es ahí donde si su fe no está fundamentada, se van a ir con la sociedad. Pero si su fe está firme, entienden, conocen, son diligentes al mensaje de Cristo, van a permanecer. Tú puedes preguntarle a tus papás, joven, adolescente, si tuvieran la oportunidad de volver al pasado, ¿cambiarían cosas que hicieron? Yo estoy seguro que van a decir que sí. Yo muchas cosas que hice de adolescente, de joven, me arrepiento de haberlas hecho porque no eran para mi bendición, para mi crecimiento espiritual. Por eso la invitación es a que tanto el joven como el adolescente como el adulto seamos diligentes al mensaje que Dios nos ha dado a través de Cristo. Porque toda transgresión va a tener su justa retribución. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida. Ya tenemos vida en Cristo. Pero ahora tenemos una vida en esta tierra que si andamos conforme a la palabra de Dios nos va a ir bien. Pero si no andamos conforme a la palabra de Dios nos va a ir mal. De hecho, el día de ayer que se terminó Éxodo, me gusta mucho Éxodo porque en los últimos capítulos nos da el resumen. Si eres obediente, Dios te va a bendecir. Si sigues la palabra, dice en Éxodo, si sigues la palabra que Dios les ha dejado y guardar sus mandamientos y sus estatutos, Dios te va a bendecir. Cuando siembres vas a cosechar, vas a tener lluvia que te va a bendecir a todo lo que emprendas. Pero si eres desobediente a lo que Dios ha mandado, va a venir destrucción, pobreza, lo que siembras no va a fructificar. Entonces es lo mismo en nuestras vidas. Si andamos conforme a la palabra de Dios, no digo que no vamos a tener problemas, vamos a tener problemas, pero nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro hogar, va a haber esa fortaleza que Dios nos da para poder seguir adelante. ¿Tú crees que es parte del plan de Dios que los matrimonios se divorcien? ¿Que los matrimonios quiebren? ¿Tú crees que es parte del plan de Dios que las familias se desintegren? ¿Tú crees que es parte del plan de Dios que sus hijos mueran de hambre, mueran accidentados? ¿Eso sucede en la vida del creyente? Porque hay pecado en nuestras vidas. Y por eso tenemos que ser diligentes al mensaje que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y te pongo el ejemplo en nuestras vidas, no para perder la salvación, porque la salvación se obtiene por gracia, es un regalo de Dios. Nadie merece ser salvo, nadie. Pero gracias a Cristo, tú y yo tenemos la salvación. Versículo 3 y 4, te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a leerlos todos juntos. Dice versículo 3 y 4: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad? Puedes tomar tu lugar. En estos dos versículos 3 y 4 se nos dice que el mensaje de la salvación se hizo visible a través de Cristo y de la obra de Dios en los creyentes. Esto nos ayuda a nosotros para motivarnos y seguir adelante, porque ahora Dios reveló su salvación, el plan de salvación, por medio de Cristo. ¿Qué hizo Cristo en los evangelios? Cosas impactantes. Milagros, curó a personas enfermas, liberó a personas que estaban endemoniadas, resucitó, a los cojos los sanó y podían caminar, a los ciegos oró y ellos veían. Ese es el ejemplo que tú y yo tenemos de la salvación tan grande que se nos ha dado por medio de Cristo.
Cristo que no solamente hablaba con palabras, sino con hechos. Ahora, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Ha hecho milagros? Amén. Y esa es nuestra fuerza para seguir adelante, porque entendemos y tenemos el ejemplo de Cristo. No solamente fue como uno más de los filántropos que se consideran a las personas como el Buda, que tenía buen mensaje. Mahoma, que trataba de la integridad entre las personas, pero solamente eran palabras. Las tumbas de estos dos grandes humanos considerados en la historia, ahí siguen, y sus huesos ahí siguen. Pero Cristo, su cuerpo, ya no está en la tumba. Ese es el mensaje de la salvación. Y después encontramos en Hechos, ya estudiamos Romanos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Llevaron el mensaje, esparcieron el mensaje en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los rincones de la tierra. Por eso es que tú y yo hoy conocemos la palabra, porque Dios usó a los primeros creyentes después de que Cristo asciende a los cielos para llevar el mensaje de salvación. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Juan? Dios los usó para hacer grandes milagros. Ahora yo te tengo una pregunta. ¿Dios te ha usado para impactar al mundo, para impactar a las personas? Dios quiere usarte. Cristo, antes de ascender a los cielos, dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y luego, si lo comparamos con otros evangelios, nos dice: toda autoridad nos es dada. Entonces, ustedes también van a echar demonios, van a orar por los enfermos y sanarán. Cristo nos dejó su autoridad. Ese es el mensaje de salvación que hemos escuchado, pero que ahora sabemos que está en nosotros. Por eso, en estos versículos 3 y 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Cuando dice Señor, está haciendo referencia a Cristo. Todos los milagros que Cristo hizo, toda la obra redentora que Cristo hizo, nos fue confirmada por los que oyeron, por los apóstoles, por los hermanos de aquel tiempo, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí hago paréntesis. El Espíritu Santo tiene voluntad propia. No es una fuerza. Una fuerza no tiene voluntad. Pero el Espíritu Santo es una persona. Por eso tiene voluntad. Luego, en otra parte de la Escritura nos dice que no contristemos al Espíritu Santo, hablando de sentimientos. ¿Sale? Eso es algo bien importante. Por eso creemos en la Trinidad, pero la Trinidad no solamente es saber que un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, sino comprender que estas tres son personas que obran conforme a la voluntad de cada uno, y que estas tres voluntades son una sola voluntad. Por eso les digo, y les soy sincero, si me dicen: ¿puedes comprender al 100% la Trinidad? Mi cabeza se queda corta, mi cerebrito se queda corto. Pero ya llegará el momento donde vamos a comprender todo. Ahora nos toca ser pacientes y obedecer a la palabra de Dios. Entonces, esto es bien importante. El mensaje de la salvación se hizo visible a través de Cristo y de la obra de Dios en los creyentes. Y esa obra que pasó en Cristo y en los creyentes fue tan poderosa que cambió el corazón de muchas personas. Mira, ¿te acuerdas que citamos el ejemplo de Sodoma y Gomorra? Vamos a Mateo capítulo 11, a ver qué se nos dice ahora de Sodoma y Gomorra. Mateo capítulo 11, versículo 23.
Voy a leerte desde el versículo 22. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Jesucristo hablando, Jesucristo diciendo, bueno, tú, Capernaum, mira tú, ahora que yo estoy aquí en esta ciudad, ¿por qué los milagros que yo he hecho no son suficientes para que ustedes crean en mí? Porque si en Sodoma, donde estaban con inmoralidad sexual, se hubieran hecho estos milagros, ellos se hubieran arrepentido. Y Jesús nos describe qué tan duro era el corazón de las personas en aquel tiempo. Porque si esos milagros que Cristo hizo en aquel tiempo en Capernaum, en Jerusalén, en Samaria, se hubieran hecho en Gomorra, la gente hubiera creído y se hubiera arrepentido. Ahora, a lo que me estoy refiriendo es que Dios ha obrado en nuestras vidas, Cristo ha obrado en nuestras vidas, por eso es que estamos aquí, porque hemos creído en Él. Pero así como ese mensaje fue confirmado por medio de los creyentes y Dios obró por medio de los creyentes, Dios quiere seguir obrando, Dios quiere seguir confirmando el poder y la autoridad de Cristo a través de nosotros. Y si tú y yo nos dejamos ser movidos por el poder del Espíritu Santo, vamos a poder seguir impactando más personas para que ellas se arrepientan y vengan a Cristo. Por eso es parte importante el que tú y yo entendamos el mensaje que Dios nos ha dejado a través de Cristo. No solamente en Cristo tenemos salvación, sino que por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo podemos traer a las personas a que vengan a Cristo. Somos herramientas, instrumentos para que Dios se manifieste a través de nuestras vidas. Por eso la importancia de comprender la salvación tan grande que tenemos ahora. Dios no depende de nosotros, pero nosotros sí dependemos de Dios. Y Dios nos ha comisionado para que tú y yo a través de nuestra vida impactemos a las personas para que ellas vengan a Cristo. No para que las alejemos, no para que se burlen de Dios, no para que avergoncemos a Dios, sino para que las impactemos y estas personas vengan a Cristo. Esto es algo bien importante. Hay poder, por eso me gusta decir mucho Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ese poder está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Si tú y yo vemos a las personas que no tienen a Cristo, las vemos con esa compasión, con ese sentimiento de que si no les hablamos de Cristo van a terminar en el infierno, y eso nos debe de motivar a decir, necesitamos hacer algo por ellos. Necesitamos hacer algo por aquellas personas que están rumbo al juicio eterno. Eso es amor, ese es el amor de Cristo. Cristo murió por nosotros, no porque haya dicho, ay, yo los creé, qué bonitos. No, porque Cristo sabía que la paga del pecado es muerte. Y si no éramos liberados de ese pecado, íbamos a ir por toda la eternidad a la muerte, al lago de fuego, que es la segunda muerte, nos dice en Apocalipsis. Entonces, Cristo nos amó, que dio su cuerpo, dio su vida para rescate de nosotros. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos ese mismo sentimiento de Cristo y nos preocupamos por las personas que están necesitadas? Versículo 5, te voy a invitar a que nos pongamos de pie, vamos a darle lectura. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Puedes tomar tu lugar. Cuando nos dice mundo venidero, está hablando del cielo y la tierra nueva, de la nueva Jerusalén. Y esto es algo bien interesante que nos debe de motivar a seguir adelante, porque
Humanamente, nosotros los humanos somos inferiores a los ángeles. Los ángeles tienen fuerza, tienen poder, autoridad, pero la creación fue hecha por medio de Cristo, por medio del Padre, por medio del Espíritu Santo. Pero ¿a quién le dijo Dios que se iba a enseñorear de ella? ¿A los ángeles o a Adán? A Adán. Génesis. La creación que Dios hizo visible, que tú y yo vemos, no fue hecha para que los ángeles gobiernen o la gobernaran. Fue hecho para que hombres como tú y como yo tuviéramos autoridad sobre ella. Por eso se nos dice, pero no sujetó a los ángeles el mundo venidero, porque el mundo venidero nos está hablando de la nueva Jerusalén, de la nueva tierra, pero te acuerdas que el Antiguo Testamento, y ahora que estamos leyendo Hebreos, muchas cosas que se hicieron en el Antiguo Testamento eran simbolismos de lo que se iba a cumplir y que se cumplieron con Cristo. Y parte de crear el huerto del Edén es un simbolismo de la nueva Jerusalén, donde los creyentes vamos a estar y donde los creyentes vamos a tener gozo y alegría con nuestro Dios, que es el que gobierna, el que reina, pero nosotros también vamos a gobernar juntamente con Cristo. Esto es algo bien impactante, porque se nos está hablando Cristo superior a los ángeles, nosotros humanamente por ahora somos inferiores, pero cuando estemos con Cristo vamos a ser superior a los ángeles. Entonces, esto al menos personalmente a mí me motiva a seguir adelante. Me motiva a seguir echándole ganas al Evangelio, a hacer iglesia, a interceder por ustedes en oración, a interceder por aquellos que están perdidos, porque tenemos mucho trabajo que hacer y muchas veces nos afanamos en esta tierra, en el trabajo, en la familia, y nos olvidamos que en esta tierra somos peregrinos. A lo mucho vamos a vivir, no sé, 80, 70 años. El promedio de vida del mexicano creo que estaba en los 70, ¿verdad, Juanito? Es el promedio de vida. Entonces, no nos aferremos a estas cosas pasajeras. Aferrémonos a las cosas que son eternas. Por ahí ya le están echando carrilla al pastor Antonio. Hay que disfrutarlo. Que Dios le dé más vida. Pero no nos aferremos a las cosas pasajeras. Aferrémonos a las cosas que son eternas. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Versículos 6 y 8. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Conforme a Génesis capítulo 2, versículo 15, vamos para darle lectura, que le dice Dios a Adán. Génesis 2:15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Sale? Entonces, esto es importante porque Dios en su infinito amor, en su infinita soberanía, en su infinito conocimiento, nos puso a nosotros a cargo de esta creación, que tenemos que cuidarla y tenemos que ver por ella, y que es un simbolismo de lo que vamos a hacer en la tierra nueva, en el mundo venidero. Por eso nos dice este versículo: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeta a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y esto es interesante porque ahora va a hacer referencia a Cristo. En el versículo 9
O parte del versículo 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora aquí nos está hablando de Cristo, porque domingo pasado y los otros 2 domingos hemos visto que todo está sujeto a Cristo, que todo fue formado en Él, para Él y por Él, Cristo. Y hoy el mundo sigue en pecado, ¿o no sigue en pecado el mundo? La sociedad, ¿hacia dónde se está yendo? ¿Hacia conocer más a Dios o a alejarse más a Dios? Alejarse más a Dios. ¿Tú y yo tenemos luchas con nuestra carne o no tenemos luchas con nuestra carne? Y bien fuertes, dice la hermana Kenia. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Entonces, aquí se nos está haciendo referencia a algo bien importante, que el pecado corrompió la creación de Dios. Dios le dijo a Adán, cuida, enseñoréate de todo lo creado. Pero ¿qué pasó después en la historia en Génesis? La serpiente, que era astuta, hizo caer en pecado a Adán y a Eva. Y desde ahí vimos en Romanos que así como el pecado entró en un solo hombre, ¿quién era ese hombre? Adán. También entró la muerte a todo el mundo. Y a partir de ahí la creación está corrompida. Por eso es que aunque Cristo vino, Cristo sujetó todas las cosas, pero esta creación aún sigue corrompida. Por eso tú y yo como creyentes, ¿a qué estamos esperando como creyentes? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra fe como creyentes? Muchos podríamos decir, pues es ir con Dios, y es parte, pero la esperanza, la fe del creyente es que Jesucristo va a venir por segunda vez. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, va a traer juicio, justicia, equidad, conforme a todo lo que hemos visto en Apocalipsis. Y entonces cuando Cristo venga por segunda vez, y aquí voy a hacer un paréntesis, si Cristo viniese ahorita, ¿cuál va a ser el proceso de la iglesia? Los creyentes vamos a ser arrebatados. Pero antes, los muertos en Cristo van a resucitar. Y tanto los que fueron arrebatados como los que han muerto van a venir con Cristo en su segunda venida. Eso es algo que nos debe de quedar claros. Ahorita los que han muerto en Cristo están descansando en el cielo, pero tanto ellos que ya están en el cielo como nosotros que seguimos aquí vivos, esperamos a Cristo que venga. Porque tanto los que ya están en el cielo como los que estamos aquí, nos vamos a unir con Cristo en las nubes para que Cristo venga a reformar esta tierra. Y la nueva Jerusalén descienda del cielo y entonces Cristo reine y sea el control, el dominio total de Cristo. Y ese es el periodo que se nos habla en Apocalipsis del milenio. ¿Sale? Entonces nuestra esperanza sí es ir al cielo, pero es regresar, estar con Cristo en su segunda venida. Por eso es que debemos de comprender esto para poder entender que hoy en día, en la actualidad, el pecado corrompió la creación de Dios y tú y yo estamos sujetos al pecado, pero tú y yo estamos esperando que Cristo venga a reinar con justicia. Por eso es que se nos dice, por en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeta a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, porque se le va a sujetar de una manera visible, palpable hacia nosotros, cuando Cristo venga en su segunda venida. Desde luego que Cristo tiene autoridad sobre todo, pero nosotros como somos humanos tenemos que verlo. Pero Cristo ya tiene la autoridad. Esto es algo bien importante. Y luego vemos este versículo 9. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a terminar ya con este versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Puedes tomar tu lugar. Ahora aquí en este versículo nos dice, bueno, recordemos a Cristo. Este Salmos 8 nos está describiendo a la humanidad, pero de hecho nos está describiendo a Cristo. Cristo viniendo, haciéndose un siervo, haciéndose hombre para venir y servir en esta vida, haciéndose inferior en ese sentido a los ángeles. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿Por qué? Lo hemos visto el domingo pasado. Por cuanto fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Dios lo elevó hasta lo sumo. Lo coronó de gloria y de honra a nuestro Señor Jesucristo. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo pagó el precio de su iglesia. Cristo en aquella cruz pagó el precio de la libertad del pecado del creyente. Y ahora, con ese sacrificio que fue obediente, sujetó a toda la humanidad. Y ahora tú y yo esperamos su segunda venida para que de una manera clara hacia nosotros, no hacia Él, porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, pero de una manera visible hacia nosotros se pueda cumplir que todas las cosas están sujetas en Cristo. Y que tú y yo, así como en un principio, como en el origen, Dios puso la creación para que el hombre, para que Adán y Eva cuidaran del huerto del Edén. Cuando estemos con Cristo, va a ser nuestro trabajo también cuidar del nuevo mundo, de la nueva creación. Entonces, esto es bien importante porque nos recuerda que nuestra esperanza es Jesús. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que Él tiene el cuidado de nosotros, que Él es nuestro guía, que Él es nuestra dirección, que Él es nuestro estandarte, nuestro baluarte, Él es nuestra defensa, nuestro refugio, nuestra fortaleza, que en Cristo tú y yo estamos seguros, porque Él es nuestra esperanza. Entonces, hermanos, en esta hermosa tarde yo les invito a que sigamos poniendo nuestra confianza, nuestra esperanza en Jesús. Pastor Misael Benjamín Hernández González, a sus 27 años te puede fallar y te ha fallado. Una vez te digo, te he fallado, pero Cristo no nos va a fallar. Cristo permanece fiel. Cristo es el que nos da de su amor, de su gracia, para poder seguir adelante. Y yo, mi recomendación en esta hermosa tarde, hermanos, es no quitemos ni desviemos nuestra mirada que está puesta ¿en quién? En Cristo. Hebreos 12, el autor y consumador de la fe, de nuestra salvación, de nuestra esperanza. Por eso la importancia de recordar el mensaje que Dios nos ha dado a través de Cristo debe de estar presente en nuestras vidas. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a orar por esta enseñanza. Voy a pedir al grupo de alabanza que ya se vaya preparando y vamos a orar. En Cristo estamos seguros. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por la gran salvación que nos has dado por medio de Cristo, Señor. En el Antiguo Testamento, hablando a través de los profetas, ahora tú nos has hablado a través de Cristo, y en Cristo hay poder para cambiar nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Y en ti confiamos y en ti creemos, Padre. Ahora, Señor, aguardamos con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo para poder reinar juntamente con Él, siendo Él el heredero de todo, siendo Él el primogénito de la creación, el primogénito
de nosotros como sus hermanos, Señor. Te damos gracias por este momento, Señor. Yo te pido, Padre, que este mensaje nos ayude a motivarnos, a alentarnos, a seguir poniendo nuestra confianza en Cristo, a no desfallecer, a depender de Cristo en medio de la circunstancia y a seguir adelante, Señor. Yo te pido que en tu gracia y en tu misericordia tú nos ayudes a seguir adelante, Señor, poniendo nuestra fe, nuestra confianza plena, completa, total en Cristo Jesús, el autor de nuestra salvación, el autor de nuestra fe, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Padre, que están conectados, que están hoy aquí, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra somos instruidos, somos enseñados, redarguidos, corregidos, Padre. Que tu Santo Espíritu haga tu voluntad en nuestras vidas. Que no sea lo que nosotros queremos, que no sea lo que nosotros deseamos o gustamos, sino que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, dirigiendo, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, conforme a tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque estamos fortaleciéndonos en tu palabra, entendiendo, Señor, tomando ánimo, sabiendo, Padre, que lo que sucedió desde un principio, antes de la caída del hombre, se va a restaurar con Cristo Jesús en la nueva Jerusalén, en el nuevo mundo, Señor. Te damos las gracias, te alabamos, glorificamos tu nombre y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, amado Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.